Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Blas, obispo y mártir. San Blas nació en Sebaste, Armenia, y fue obispo de esa ciudad. Sufrió el martirio durante la persecución de Licinio en el siglo IV. Se lo recuerda por su carisma de sanador. Esta anécdota de su vida explica el gesto de poner las velas sobre la garganta. Mientras iba hacia el martirio, una mujer se acercó a Blas implorando por su hijo que estaba atragantado con una espina de pescado. San Blas lo curó haciendo sobre él la señal de la cruz. Por esto es el patrono de los males de la garganta. En el año 2008, la Santa Sede confirmó a San Blas como segundo patrono del Paraguay, reconociendo así una tradición inmemorial de nuestro país. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día 3 de febrero celebramos a nuestro segundo patrono de nuestra nación, de nuestro país, el Paraguay, San Blas. Así es que vamos a pedir que nos proteja. Y así como San Blas es el que protege, dice, de los dolores y de los males de la garganta, también que nosotros seamos protegidos por el Señor, pero sobre todo también para que podamos gritar, decir las alabanzas de Dios en primer lugar. Pero recordemos que al anunciar las alabanzas de Dios también tenemos que denunciar tanta corrupción, sobre todo en nuestro país, tantas cosas negativas. Así es que pedimos al Señor, al iniciar nuestra Eucaristía, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Escucha, Señor, las súplicas que te presentamos por la intercesión de San Blas, mártir, y concédenos gozar de la paz en esta vida y recibir la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia la virtud probada la esperanza, y la esperanza nos quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación.
El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y otros prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. hermanos, hoy estamos celebrando a San Blas, nuestro segundo patrono de nuestra nación, del Paraguay. Entonces, vemos esta lectura, este evangelio maravilloso, porque estos son los signos, dice que tienen que acompañarnos a nosotros los cristianos. Upeago hinala yei cuajangua yepa, peje iba ñande yo que fuera nuestros hermanos, sobre todo en la fe, los primeros, los padres de la iglesia, ya que nosotros somos los alter Christi en su reflexión, los otros Cristos, dice vea. Alter Christi, otros Cristos. Estos son los signos que les van a acompañar a ustedes. O sea que ya que estos signos nosotros somos capaces de hacer en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, ante situaciones de limitaciones con las que nos encontramos, situaciones de pecado, el pecado social que existe, de una corrupción tan grande que tenemos, etc. Ya esa mía andeba la alter Christi. Pues ñandego ya la ñande la alter Christi y ni ahí bajabe ñande ya borula iba ahí ya, pero algo quiere decir que anda ya guatapona, anda ya popona en la ñande vida cristiana. Quiere decir que falta ñande evangelización, o falta ñande conversión, o falta ñande amba. Nos dejamos llevar por nuestro egoísmo, nos dejamos llevar todavía y somos angurrientos de los bienes materiales, de la superficialidad. Y entonces nosotros, más que cristianos, somos maquiavélicos, no sé qué cosa, qué filosofía, ya me hará muy allá ya poco amba ¿verdad? La amba iba para nuestra sociedad. Imagínense, queridos hermanos. Y bueno, es la realidad, pero no hay que desanimarse, hay que seguir evangelizando, hay que seguir anunciando. Y esto después, bueno, el Señor ya juzgará a cada uno cuando nos encontramos en el momento, ¿verdad?, del paso de esta vida al encuentro con Dios. Bueno, vean a Ñandeyara pobre. Ahora lo único que nosotros podemos hacer es, como Cristo, anunciar, desparramar, dar a conocer el guau, el Evangelio, la buena noticia, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a los valores y principios de Dios. Y entonces lo primero que le dice por eso es vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia. Quiere decir que todos estamos llamados, todos, nadie la país, nadie la monja, nadie la obispo, nadie la papa, sino que todo cristiano tiene que vivir. Y después dice, el que crea y se bautice se salvará. Y después dice directamente, el que no crea ya está condenado, se condenará. Entonces yo recuerdo, sobre todo los jóvenes me decían, Padre, ¿por qué Dios es tan malo que te condena, que te manda al infierno? No, lo que Él te dice aquí es, el que crea, ahora vos tenés tu tiempo, oye, Juan, ¿en dónde? Oye, ¿en dónde? El que crea quiere decir adherirse a Jesucristo, creer. La palabra amén, ya el hebreo, dice, en aprenderse y tu yo siempre pongo el ejemplo, el taja, ya ve canciones no se ven, ya lleva ya venían de yarare. No abandonar al Señor. Y entonces, si vos estás con el Señor, el que crea, quiere decir eso, ese que se ha adherido a Jesucristo, se salvará. Y bueno, así es sencillo. Parenético esto quiere decir, queridos hermanos. Porque si vos estás con el principio y el valor de Dios, si no estás robando, si vos te das cuenta, como dice alguno, tengo la conciencia tranquila. Aunque alguno coge, una vez me encontré así con un político, ¿verdad? Así, vos sabés qué clase, ¿verdad? Apenas se le dice, padre, jodido tu panoche. Padre,
gente dice, padre, estoy con la conciencia tranquila. Y Moisés, segunda dice, padre, ni por dulce. Todo lo que se escucha ahí, todo era, qué bárbaro. Entonces quiere decir que pea, meneo, cola de paja ya es ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que cree, quiere decir que se adhirió verdaderamente al Señor. Quiere decir que vive los preceptos. Nuestro Papa Benedicto XVI hablaba muchísimo del relativismo. El relativismo es, queridos hermanos, lo que nos lleva a la perdición, ¿verdad? Todo, yo puedo hacer como quiera porque sé. Entonces me vuelvo yo el Dios, ¿entiendes? Entonces por eso que es importante. Y después dice aquí, y el que no crea, es decir, el que no se adhiere a estos principios, el que no hace, se condenará, dice. O sea, viste que somos nosotros los que hacemos la elección, no hace falta que Dios venga y te diga, porque vos mismo ya estás haciendo la decisión. Para eso está tu libertad. Bueno, pero después sigue, estos son elementos importantes, estos son los signos que acompañarán, arrojarán a los demonios en mi nombre. Pero no hay que nada pensar, porque muchos se me hacen de eso que van y que le echa el demonio, porque donde otros inderes con de 5 demonios, inderes con 3 demonios. No, esos son falsos, queridos hermanos. A ver, historia, a ver las inderes con 3, 4, 5 demonios. Cada uno y cuando demonio vaya a recoger. El arrojar a los demonios en este sentido quiere decir, queridos hermanos, que nosotros somos conscientes de aquello que daimon, que sale de nuestro interior. La maldad, el egoísmo, la concupiscencia, las infidelidades, los robos, las deshonestidades. Pablo ya podían de una lista espectacular. Tenemos que volver a leer estas cosas para entender con la demonio. O sea que en síntesis, de la demonio. Porque daimon quiere decir lo que sale de tu interior, de tus decisiones. De la demonio. Entonces algunos se quieren lavar directamente como diciendo, no, de afuera vino y me entró que esto, que aquello, el famoso poseído, ¿verdad? Y después dice, ustedes hablarán nuevas lenguas. ¿Qué quiere decir que vas a hablar nuevas lenguas? Inglés, francés, alemán, hebreo, griego. No, hablar nuevas lenguas quiere decir que vas a hablar la lengua del amor. Porque la lengua del entendimiento es una de las lenguas más difíciles. Hablar nuevas lenguas es decir que vas a ser capaz de comunicarte con todos. Estos son elementos esenciales y fundamentales que tenemos que entender. Ser capaces de dialogar, eso es lo que nos cuesta mucho, porque queremos encerrarnos y queremos hacer solamente lo que a nosotros nos gusta. Y bueno, queridos hermanos, hay muchas otras cosas, ¿verdad? Si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Quiere decir que el cristiano que le tiene a Jesús en su corazón es capaz de afrontar dificultades, es capaz de confrontarse con el mal y de vencer los vicios, de vencer las cosas negativas. Así que poná de como regalo. Vamos a procurar ponerlo en práctica, queridos hermanos, y sobre todo vivirlo, así como el Señor nos regala. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que enseñe a los hombres sobre la presencia del Dios liberador, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las familias desorientadas, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Dios bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor,
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica con tu bendición estos dones que te presentamos, Señor, y por ellos enciende en nosotros la llama de aquel amor por el cual San Blas venció los tormentos del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir San Blas, segundo patrono del Paraguay, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo, santo, santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, en la esperanza de este jubileo, decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concede la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien y hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Señor nuestro, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a tu mártir San Blas, la fidelidad a tu servicio y la victoria de tu pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, al finalizar nuestra Eucaristía nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestra Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. Amén. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre.